La Selección Nacional de Panamá tendrá su primer amistoso en este 2026. Sí, y lo hará ante la selección de Bolivia. Ambas selecciones buscan cosas muy distintas. Mientras Bolivia busca prepararse para ese partido crucial que tienen ante la selección de Surinam, los de Thomas Christiansen, pues, al ser una convocatoria algo particular, sí, porque no está ninguno de los legionarios principales del equipo titular de la Selección Nacional de Panamá, esto por no ser fecha FIFA, pues abre el compás para una batalla campal entre los jugadores panameños. ¿Por qué? Porque quieren formar parte de ese grupo de 26 jugadores que estará en la próxima Copa del Mundo. Y la oportunidad que tienen para mostrarse, pues son solamente estos dos partidos. El primero de ellos contra la Selección Nacional de Bolivia. Sí, y aquí en esta super previa vamos a hablar de Bolivia, de sus jugadores, obviamente, de nuestra Selección Nacional de Panamá, qué es lo que traen, qué es lo que no podemos esperar del estadio, y muchas cosas más. Ya sabes, prepárate porque comenzamos. ¡Blas! Hablemos del estadio, hablemos del Gigante de la Pampa, como se conoce en Bolivia, al estadio Cuarto Centenario. Sí, mi gente, un estadio situado en la ciudad de Tarija, en Bolivia. Importante, se va a jugar a 1869 metros por encima del nivel del mar. Así que va a ser una prueba a nivel de altura más que interesante. Es casi la altura que tiene Ciudad de México. Interesante de ver. Un estadio con capacidad de hasta 15.000 espectadores. No es un estadio excesivamente grande, pero lo suficiente para meter presión. Así que interesante la opción que ha tomado Bolivia para enfrentar a Panamá. No sé si es que ha sido de mutuo acuerdo, donde se pactó el tema de altura, tema de estadio. Y lo digo ¿por qué? Porque la información que tengo es que Bolivia en este repechaje no va a jugar en la altura de México. Bolivia va a jugar en partes bajas de México. Entonces yo diría que lo lógico era enfrentar a Panamá en un estadio donde te diera las condiciones de llanura, donde fueran condiciones similares a las que vas a enfrentar a Surinam. Pero vaya, a lo mejor Christensen pidió, quiero ver cómo estos jugadores se adaptan al tema de la altura, y a lo mejor por eso fue que pactaron jugar en este estadio. Lo cierto es que la cancha está dada y ahora vamos a ver y conocer las convocatorias de cada uno de los equipos. Ok, mi gente, hablemos de la Selección Nacional de Panamá. Sí, mi gente, esta convocatoria hecha por el profesor Thomas Christiansen está conformada por jugadores legionarios que al final terminaron llegando más de lo que se esperaba, pero también por parte de jugadores locales. Convocatoria que ha tenido algo de polémica, que sí, porque no hay jugadores de Alianza, entre ellos destacando Perdomo, que era un jugador que se esperaba que se le diera la oportunidad en estas dos fechas. Pero bueno, el profesor Thomas Christiansen simplemente ha dicho que él convoca a los que son y esos son y punto. Por otro lado, también la gente esperaba, o la fanaticada panameña esperaba que estuviesen nombres en esta convocatoria como el de Alberto Negrito Quintero, Eric Davis, Brownie, y también fueron jugadores que en primera instancia el profesor en rueda de prensa dijo que el Club Deportivo Plaza Amador simplemente dijo: estos jugadores no. Las razones pues son las que son. Empieza el torneo local y Plaza Amador no puede ceder a más del 50% de su plantilla o de su equipo titular, por decirlo de alguna manera. Así que, pues bueno, la polémica quedó ahí. Lo cierto es que en este momento ya el equipo está concentrado en Bolivia, preparándose para ese partido ante Bolivia. Y ahora vamos a repasar la alineación, o más que todo, la convocatoria de Panamá para este partido. Grabando. Ok, mi gente, hablemos de la convocatoria realizada por el profesor Thomas Christiansen para enfrentar a Bolivia. Comencemos por los porteros. John Gunn, jugador del New York Revolution de la Liga Nets Pro de Estados Unidos. También tenemos a Eddie Robert, jugador portero titular de Estudiantes de Mérida. Entre los defensas tenemos la vuelta de Richard Peralta a la convocatoria. Sí, jugador de Monagas FC de Venezuela. De Venezuela también tenemos a Jorge Gutiérrez, jugador del Deportivo La Guaira. Tenemos también convocatorias bien merecidas para Daniel Aparicio del Real España y Javier Rivera del Maratón de Honduras. Señores, también tenemos dentro de los defensas destacados a Aymar Sánchez, que recién acaba de firmar con el New York Red Bull de la primera división de la MLS en Estados Unidos. Jugador con alto nivel de proyección, como lo es Ariel Arroyo del Árabe Unido de Colón. Igualmente, Juan Hall, otro jugador defensorazo con mucho nivel de proyección del Sporting San Miguelito. Luis Asprilla del Tauro FC también termina metiéndose en la convocatoria. Señores, Omar Mameluco Córdoba. Si hay un lateral con una proyección
pero de las mejores a nivel ofensivo es Mameluco Córdoba y también está dentro de la convocatoria. Orman Davis también se mete dentro de la convocatoria, jugador del CAI, que pues en esta temporada pues no le fue tan bien, o digamos que tuvo una temporada gris, pero termina destacando y le alcanzó para meterse en esta convocatoria. Kevin Galván, jugadorazo, ¿no? Bien merecida su convocatoria para que luche por una oportunidad de tratar de meterse dentro de esa lista de 26. Hablamos de Giovanni Welch. Sí, vuelve una convocatoria y Thomas Christensen particularmente quiere verlo muy de cerca, a ver qué tal, cómo está, sobre todo físicamente. Con él también Kaiser Lenis, jugador del equipo Jaguares de la Liga de Colombia, así que muy interesante. Este es otro de los habituales en este tipo de convocatorias alternativas. También tenemos a Richie Philip Jr., jugador obviamente del Plaza Amador. Ángel Caicedo, otro jugador de CAI de los que destacó en CAI en esta temporada. Y señores, desde la sub-20 a una oportunidad por pelear un puesto dentro de esta selección mayor está Giovanni Herbert, ¿sí? Giovanni Herbert, jugador que es de las fichas de Árabes Unidos, sin embargo está hasta el momento cedido en el fútbol brasileño, en el Atlético Paranaense particularmente. También tenemos a Héctor Hurtado, jugador refuerzo para Sporting, jugadorazo también, que viene a reforzar Sporting. Señores, y tenemos a Abdul Knight de Plaza Amador y a José Gasper Murillo, jugadorazo, ambos de lo mejor que tuvo Plaza en esta temporada. Y ahora sí, hablemos de la artillería pesada de esta selección, porque se convocó a Kadir Barría, como ya ustedes saben, el chico maravilla, que esperamos que tenga una gran convocatoria, jugador del Botafogo con una proyección brutal. Recién le acaban de actualizar su cláusula de rescisión a 50 millones de euros. Sí, señores, si usted quiere que Kadir Barría juegue para su equipo, usted tiene que pagarle a Botafogo 50 millones de euros. A ver qué tal, toda la suerte para el chico en su estreno en esta convocatoria. Acompañando a Kadir Barría tenemos a Said Díaz, jugador interesante de la Liga Panameña de Fútbol, jugador del Tauro FC, pues que termina metiéndose y peleando un puesto con estos dos delanteros, porque el último delantero que voy a mencionar también es importante, delantero con una proyección brutal. Hablamos de Gustavo Tabitín Herrera, que si bien es cierto no le terminó de ir tan bien en Saprissa, vamos, no es por culpa de Tabitín. Tabitín tiene todo el talento del mundo. El tema es que terminó llegando a un club con muchos problemas. Así que estos son los jugadores que presenta Thomas Christensen para enfrentar a Bolivia. Ok, la selección sigue trabajando y el día de ayer habló Gasper Murillo y esto fue lo que nos dijo. ¿Cómo han sido estos días de trabajo en la previa a lo que serán los dos amistosos que tienen ante Bolivia y México? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Con respecto a tus preguntas, pues trabajando fuerte, con mucha intensidad, mucha inteligencia. Creo que acá se juega también la concentración. Sabemos lo que representa estos dos amistosos, tanto para Bolivia como para Panamá, para algunos jugadores del plano local que tienen esa ilusión y esas ganas de poder estar en la lista final del Mundial. ¿Qué expectativas tienen para este partido ante la... Todas las expectativas son altas. En cualquier tipo de amistoso, siempre representar a Panamá para muchos es un privilegio, algo que va en base a cómo tú trabajas, es como que ese premio a las cosas que vienes haciendo en tu club. Por ahí creo que los compañeros y yo estamos conscientes de lo que se juega y vamos a afrontarla de la mejor manera para poder así seguir sumando convocatorias acá en la selección y poder, como ya lo dije, pelear un puesto en la lista final para la Copa del Mundo. Bueno, hemos trabajado muchas cosas, tanto en lo táctico como en lo personal. Por ahí, como ya lo mencioné, se juega mucho lo que es la concentración. Vamos a tratar de afianzar estos 2 días que nos quedan y trabajar para lo que se viene, porque sabemos que Bolivia ha mejorado también bastante su fútbol. ¿Cómo han sido? Ok, bien. Estas fueron las palabras de Gasper Murillo, lo cual nos confirma dos cosas. La primera, que esta convocatoria, los jugadores de Panamá, si bien es cierto, no es el equipo titular o el equipo A de Panamá, son jugadores que van a ir a todas, van a mostrarse de la mejor manera a Thomas Christensen, porque todos tienen un objetivo. A pesar de ser compañeros, están compitiendo prácticamente entre ellos. Y seguro Thomas Christensen le va a dar la oportunidad a todos. Al no ser fecha FIFA, obviamente
pues hay algunos jugadores legionarios que terminan llegando, al no ser fecha FIFA, terminan llegando porque sus equipos entienden que se estarían peleando un puesto en la próxima Copa del Mundo. Entonces los han cedido, pero son legionarios que, ojo, tienen gran talento, pero vienen siendo legionarios de segunda línea que están tratando y luchando por llegar a esa Copa del Mundo. Pero a esos jugadores legionarios que están en la lucha por un puesto en la Copa del Mundo, se le suman los jugadores con una proyección importante de la LPF. Entonces esto hace que esta selección nacional de Panamá sea muy pero muy peligrosa y muy interesante de ver qué tienen que ofrecernos cada uno de estos jugadores. La otra confirmación de Gasper Murillo es que Bolivia, ojo, Bolivia no es que vaya a hacer paseíto. Bolivia va con, prácticamente lo vamos a ver ahora en sus convocatorias, Bolivia va con sus titulares porque Bolivia se está preparando para enfrentar a Surinam por un pase a la Copa del Mundo. Recuerden que Bolivia va a jugar este mini torneo que se va a realizar en México y esto pues se pretende enfrentar a Panamá, un rival bastante similar, por más que no sea el equipo A de Panamá, pues un rival interesante, lo que representa Panamá, para ellos poder prepararse para ese partido ante Surinam. Así que más que interesante las declaraciones de Gasper Murillo, este partido va a estar candela, desde ya se los digo. Ok, entonces miren, esta es la alineación de los convocados de Bolivia para este partido, entre los cuales vamos a destacar a dos principalmente. El primero, señores, Ramiro Vaca, que un jugador muy talentoso, que tenía un problema de una sanción por tema de dopaje. Entonces vuelve a la selección, que ese básicamente es su número 10, un jugador que mueve el mediocampo de Bolivia y que seguramente estaría jugando ante Panamá. Otro jugador importante que tiene Bolivia, estamos hablando de Miguel Tercero. Sí, señores, este jugador, ya hemos jugado contra Miguel Tercero, era un jugador interesante, o es un jugador interesante, los enfrentamos a él y a muchos de estos jugadores titulares en la Copa América, donde fue un partidazo, hay que decirlo. Panamá termina doblegándolos, pero lo mostrado por Miguel Tercero, jugador que vuelve a Santos, jugador de, yo creo que está jugando hasta en el primer equipo de Santos, este Miguel Tercero, un jugador también con bastante joven, con mucha proyección y digamos que es el llamado a ser la estrella de este equipo de Bolivia. Jugador a tener en cuenta y de tener mucho cuidado porque es muy talentoso y sabemos el peligro que nos causó en aquel partido. Así que a tomar en cuenta esta selección de Bolivia, señores.